Bien, jóvenes, estamos en el predicado, ya para esta clase de eh, comunicación y es la última clase en lo que respecta a la gramática. Ya, muy bien, gracias Michelle por mencionarlo. Es la última clase en lo que respecta a la parte gramatical, ya. Así que vamos a tratar de desarrollar ahí al máximo las habilidades de la materia. A ver, primero, cuando hablamos del predicado, tenemos que recordar lo siguiente, ¿ya? Tenemos que recordar el siguiente antecedente, ¿no? El antecedente, que ya lo hemos visto la semana pasada, es que la oración está compuesta por sujeto y predicado. Entonces, toda oración tiene sujeto y predicado. Ahora, esta oración, ya a ver, vamos a ver acá. Perdón, el sujeto está compuesto por el modificador directo, el núcleo y el modificador indirecto. Ya eso es en cuanto al sujeto. Pero el predicado tiene la siguiente composición: núcleo, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Eso es algo que tú debes de manejar, ya de memoria. Ya, eso es algo que tú debes de manejar de memoria, ¿no? Porque vamos a hablar del otro elemento de la oración. El primer elemento lo hemos visto la semana pasada, que es el sujeto. El segundo elemento es el predicado, que veremos el día de hoy. Ahora, el predicado va a ser muy reconocible, ¿ya? Por un tema en particular, ¿ya? ¿Cuál es ese tema del predicado? Ese tema es, o esa palabra base, es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado. Con este núcleo del predicado yo puedo encontrar el predicado. Si es que no hay núcleo del predicado, no podré encontrar el predicado, ¿ya? Por lo tanto, recordar lo siguiente: lo más importante en el predicado es el núcleo del predicado. Ahora, el núcleo está compuesto vamos a poner acá el núcleo, por el verbo, ¿no? El verbo. Ya sabemos que el verbo, no te olvides, es una acción, ¿no? Es una acción. Entonces, el núcleo del predicado, vamos a ver, el núcleo del predicado, que es el verbo, que es la acción, me va a llevar al conocimiento de todos los componentes de la oración. Aquí comienza todo, ¿no? Aquí comienza todo. Ahí comienza todo, ¿no? Eh, entonces, siempre tienes que estar buscando el verbo. Siempre tu objetivo es buscar el verbo en la oración. Busca el verbo en la oración. Por ahí se inicia. Por ahí se inicia. Ahora, mm, ya tenemos la parte más importante. Después ya tienes el núcleo del predicado, pero eso no significa que eso sea el predicado, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Porque una vez que ya tienes el verbo, que es el núcleo del predicado, pero que no es el predicado, vas a distinguir primero el sujeto para que puedas encontrar el predicado. ¿Cómo así? Tienes que preguntarle al verbo, ¿no? ¿Quién, no? ¿Quién? Para que puedas hallar al sujeto, ¿no? Vas a hacer la siguiente situación acá. El sujeto es quién más verbo, que es el núcleo del predicado, ¿no? Que es el núcleo del predicado. ¿Quién? Una vez que llegas a este conocimiento, ¿quién más verbo? ¿Ya? Que es lo de acá. Poner azul. A ver, listo ahí, ¿no? Ya, ahí.
Bien, ¿quién más verbo? Una vez que ya tienes el sujeto, sigues con el núcleo del predicado presente, pero todo lo que deja de ser sujeto ya es, en este caso, el predicado. Todo lo que deja de ser sujeto es predicado, ¿no? A ver, vamos a ver. Listo. Todo esto es predicado. Todo esto de acá es predicado, ¿no? Ya tienes el sujeto, ahora sí tienes el predicado. ¿Cuáles son las partes, ¿no? Para poder encontrar el predicado en su magnitud, en su esplendor. Primero está el proceso de ubicar al verbo. Después de ubicar al verbo, buscas el sujeto y finalmente discriminas en la oración lo que te sobra, ¿no? Lo que no es sujeto es predicado. Lo que no es sujeto es predicado. Listo, aquí tienes el predicado y luego podrás decir si el predicado es compuesto o no es compuesto y todo lo demás, ¿ya? Pero de forma sencilla vamos a trabajarlo así. Bien, en tu libro tienes algunos ejercicios. Voy a tomar un ejercicio de la parte. A ver, vamos a ver acá. Aunque Profe, ¿qué libro es? estoy en el de teoría ahorita, ¿ya? Estoy en el de teoría. Es página 149, 150. ¿Ya? Aunque ya estaba cansado, se fue a practicar en la noche. Listo. Tenemos esta oración. Mira, primero vamos a reconocer esta oración. A ver, a ver, a ver. Muy bien, vamos a reconocer esta oración. Vamos a ponerle de blanco por acá. Y vamos a comenzar a trabajarla. ¿Ya? Dice, aunque ya estaba cansado, se fue a practicar en la noche. Muy bien, tenemos que ubicar primero el verbo, ¿no? Porque el verbo es el núcleo del predicado. ¿Ya? Primero es el verbo. El verbo es el núcleo del predicado. A ver, buscamos. Vamos a ver. ¿Quién es el primer verbo? A ver, ¿quién es el primer verbo? Aquí el verbo es, vamos a colocar acá, mira, tenemos estaba. Estaba es el primer verbo. ¿Ya? Estaba es el primer verbo. Segundo verbo, porque acá hay dos verbos. ¿Ya? Acá hay dos verbos. ¿Cuál es el segundo verbo? A ver, voy a consultar, voy a preguntar por acá. Antes de eso, les voy a pedir, por favor, a cada uno de ustedes que prenda su cámara, jóvenes. Los únicos que están con la cámara prendida son Sofía y Keila. Parece que ellas son las únicas que desean tener una nota mayor, ¿no? Y por favor, eviten ya colocar esas imágenes. Ya hay imágenes ahí que no se les puede apreciar. Ya, por favor, jóvenes. Recuerde que está estudiando usted. Imagínese si es en algún momento un profesional, tiene que estar en un lugar iluminado para poder prestar atención y todo esto. ¿Ya? Por favor, tenga en cuenta eso. Ya, tenga en cuenta eso. Muy bien. Primer verbo es estaba. Segundo verbo. A ver, ¿quién es el segundo verbo, Keila? ¿Nos puedes ayudar? Mm, A ver. practicar. Ya, seguimos con la misma situación, pero no te preocupes, está bien. A ver. Practicar sí es, pero practicar más a y fue. Fue a practicar. Porque cuando tú dices practicar solo, dices el practicar, no dices el practicar, sino dices él fue, ¿no? Aquí está, es la composición del verbo. Estaba y fue a practicar. Muy bien, aquí tenemos los dos verbos. ¿Eso qué significa, no? Eso significa que estamos
que tenemos que ubicar primero al sujeto y todo esto, ¿no? Muy bien, vamos a buscarlo, pues. A ver, para estaba, ¿no? Para estaba. Antes de eso, perdón. Ya que tienes dos verbos, ¿qué significa? Cuando tienes dos verbos en una oración, vas a decir lo siguiente. Vas a decir que el predicado, probablemente el predicado al que te vas a exponer es un predicado compuesto. ¿Ya? Es un predicado compuesto. ¿Cuándo tienes un predicado compuesto? Cuando tienes por lo menos, ¿ya? Dos verbos en la oración. Ahí tienes el predicado compuesto. Dos verbos en la oración. ¿Ya? Si hay dos verbos en la oración, o por lo menos más de un verbo, vamos a colocar acá más de un verbo. Dos verbos o más. ¿Ya? Ahora, si tú tienes más de un verbo, o sea, dos verbos o más, estás frente a un predicado compuesto. Si es un predicado simple, entonces la pregunta es, ¿un predicado simple? ¿Cuándo tengo un predicado simple, profe? Predicado simple cuando tienes solamente un verbo. Predicado simple cuando tienes un verbo. ¿Ya? Muy bien, vamos a entonces a verificar por acá. Ya está, esto ya lo tenemos. Bien. Verbo, verbo. Ahora sí. Ya tenemos que es un predicado compuesto. No necesitamos algo más, pero hay que verificar el sujeto y todos los demás. ¿Ya? A ver, tenemos acá estaba. ¿Ya? ¿Quién estaba, no? Esa es la pregunta. ¿Quién estaba? Él estaba, ¿no? Él. Él, aunque él no aparece, vamos a colocarlo acá, ¿no? Él estaba, ¿no? ¿Cómo estaba él? Él estaba cansado, ¿no? Este cansado, primero, a ver, nuevamente, aquí voy a tratar de colocar de esta forma y vamos a aplicar esto de acá para que lo puedas entender un poco mejor. Listo, esto por acá. Esto por acá, ahora sí. Tengo el primer verbo acá. Ahora, este lo colocamos acá. Muy bien. Y ya está. Ahora sí. Miren, jóvenes. Dice acá, aunque ya él estaba cansado, este él es algo que lo hemos agregado ahí como la muestra del sujeto. Ya tienes el sujeto. Este él es el sujeto. Este él es el sujeto. Ya lo tienes el sujeto. Ahora, el sujeto, ¿dónde está? El sujeto está, miren, dentro de todo el predicado. Dentro de todo el predicado. Ahí está el sujeto. El sujeto está dentro del predicado. Del primer predicado, vamos a decir. Acá hay un primer predicado. Predicado 1. ¿Ya? Predicado 1. Siguiente predicado. Siguiente predicado. Se fue a practicar en la noche. Ese se fue a practicar. ¿Quién es, jóvenes? ¿Quién es ese? Se fue a practicar. ¿No es él? Él también, ¿no? Él se fue a practicar en la noche. Dijimos acá que el verbo era fue a practicar. Fue a practicar. Tenemos por ahí, fue a practicar. Y ahora el predicado. ¿Dónde está el predicado? El predicado está ¿quién? Él, ¿no? Él se fue a practicar. Tirar esto por acá.
Un poco por acá también. Predicado 2, ¿no? Predicado 2. Predicado 1, predicado 2, jóvenes. Ya, predicado 1, predicado 2. Listo. Ya, predicado 1, predicado 2. Ahora, ya decimos que es un predicado compuesto, ¿no? Un predicado compuesto que tiene como sujeto a él, ¿ya? Ahora, pero ¿qué es lo que permite que el predicado se convierta en compuesto, ¿no? Esta palabra de acá, la palabra aunque, ¿ya? Esta palabra aunque, miren jóvenes, esta palabra lo que hace es eh, complementar toda la oración. La oración finalmente debería describirse así. Miren, se fue a practicar en la noche, aunque ya estaba cansado. Así debería de ser la oración. Ese es el orden correcto. Se fue a practicar en la noche, aunque ya estaba cansado. ¿Ya? Así es la oración, ¿no? Entonces, ¿dónde está el sujeto? El sujeto está acá. Él, ese es el sujeto. A ver por acá, un momento. Duplicamos acá. Ojo que no está la palabra él, solamente le estamos colocando ahí como una marca del sujeto. ¿Ya? Ahí está. Mira, ahí tienes, ¿no? Tienes el sujeto y tienes el predicado. ¿Ya? Ahora te están pidiendo que tú coloques, ¿ya? Que coloques, vamos a la página 214 en tu libro de actividades, página 214 en tu libro de actividades, por favor. Página 214 en tu libro de actividades. Te están pidiendo que coloques el sujeto, el predicado, perdón. Y si tú te das cuenta, ya tienes el predicado, todo esto es el predicado, y el sujeto es todo lo de acá. Ahí está. Ahí está el sujeto y está el predicado. Profe, que no quiero ponerlo así, ya, lo pones del otro lado. Entonces, aunque ya estaba cansado, él se fue a practicar en la noche, como desees. Página 214, vas colocando esta primera parte. Te están pidiendo ahí, reconoce el predicado de las siguientes oraciones y reescríbelo en la parte de abajo. Ya, reescríbelo. Reescríbela como la parte de que dice predicado nada más en... Ese es para escribir, ¿no, profe? Sí, eso es para escribir. ¿Qué libro es? Libro de actividades. Libro de actividades. Página 214. Ya. Muy bien. Bien. Ahora sí, ahí está el predicado. Todo eso es el predicado. Todo eso es el predicado. ¿Ya? Todo esto es el predicado. ¿Qué tipo de predicado es? Si hay dos verbos dentro del predicado, este es un predicado compuesto. Un predicado compuesto. Por se fue a practicar y ¿Copio eso, profe, en lo de abajo?
No, 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 solamente copien el predicado. Solamente copien el predicado. Lo otro ya queda acá por defecto, ¿ya? El predicado sería en la noche, aunque ya estaba cansado. No, el predicado es desde se hasta cansado. Se fue a practicar en la noche, aunque ya estaba cansado. ¿Ya? Ah, todo. Todo, claro, todo es. Todo, todo. Es lo mismo que está ahí en la oración. Ahí en la oración en el libro, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente oración. ¿Ya? Vamos con... Ahora, que quede claro aquí lo siguiente, ¿ya? Que quede claro lo siguiente, antes de continuar. Ya. A ver, creo que algunos jóvenes están estudiando con música, así cualquiera, pues, ¿no? Ah, así cualquiera, ¿no? Ya, por favor, no esté poniendo música, joven, ¿ah? Porque todos estamos acá tratando, ¿no? De salir de la situación compleja, de la ausencia del conocimiento, ¿no? Muy bien. Así que la segunda oración, no, perdón, cosas que hay que conocer antes de pasar a la segunda oración. No te olvides que el predicado, ¿ya? Mient- si es simple, tiene un solo verbo. Si es un predicado compuesto, tiene dos verbos. Simple, un solo verbo, compuesto dos. Simple uno, compuesto dos. Nuevamente, simple uno, compuesto dos. Ya, eso no tienes que olvidar, por favor. No tienes que olvidarte de eso. Dos o más. Muy bien. Vamos a ver entonces la siguiente oración. Dice, hoy fue la primera vez que Sofía falta a clases. Muy bien. No creo que sea Sofía de ese salón, otra Sofía probablemente. Muy bien. Vamos a ver por acá. Vamos aquí a borrar un poco todo esto de acá. Hoy fue la primera vez que Sofía falta a clases, ¿ya? A ver, vamos a ver. Listo, tenemos acá, primero, ¿qué tipo de predicado es? ¿Simple o compuesto? A ver, ¿predicado simple o predicado compuesto? Predicado simple o predicado compuesto, jóvenes. ¿Cómo es? Predicado simple. Simple, muy bien. Si es predicado simple, ¿por qué era? Porque tenía un solo verbo, ¿no? A ver, el primer verbo, a ver, ¿o dónde está el único verbo? A ver, vamos a preguntar aquí a Cielo. A ver, Cielo, ¿cuál es el único verbo o el primer verbo en esta oración? A ver, Falta. muy bien, Sofía. Perdón, muy bien, Cielo. Muy bien, Cielo. Aquí el primer verbo o uno de los primeros verbos es falta. ¿Habrá otro verbo? Michelle, Linda, ¿hay otro verbo o ese es el único verbo falta? Hay otro. ¿Hay otro? A ver, ¿cuál es el otro? A ver, Kiara, ¿cuál es el otro? Fue. Muy bien, fue. Ahora la pregunta es, ¿sigue siendo simple o ya se convirtió en compuesto? Es compuesto. Es compuesto, pues, jóvenes, ya ven, es compuesto, joven. Ya,
es compuesto. ¿Ya? Entonces, si es compuesto, ¿qué conclusión vamos a llevar? Pues, ¿no? Que es compuesto, nada más, es un predicado compuesto. Ahora, si ya veo que es compuesto, entonces tengo que ubicar, ¿no? En los sujetos o el sujeto, ¿no? Bien, tengo que ubicar el sujeto o los sujetos, ¿ya? Eh, Primero, voy con fue. ¿Quién fue? ¿No? ¿Quién fue? Esa es la pregunta. ¿Quién fue? Él fue, ¿no? El hoy se podría decir, ¿no? Profe, ¿se puede decir así el hoy? Bueno, o este día, ¿no? Este día. Hoy hace referencia a este día, ¿no? Este día fue la primera vez que Sofía faltó a clases. Wow, qué tremendo es esto, ¿no? Ya. Ahora, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el predicado? ¿No? ¿Qué hacemos acá? ¿Ya? ¿Qué hacemos acá? ¿No? Que esto, jóvenes, realmente está complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer toda una estructura. Todos dirían que el sujeto es quién, a ver. ¿Quién es el sujeto? A ver. Sofía. Sofía, ya. Lucas dice que es Sofía, ¿no? Y en cierto modo sí es Sofía, ¿ya? En cierto modo es Sofía, ¿ah? Pero hay dos verbos. Sofía es sujeto de qué verbo, ¿ah? A ver, vamos, Lucas, a ver, contigo, Lucas. ¿De qué verbo Sofía es el sujeto? Que Sofía es el verbo de falta. Claro, el sujeto de falta, muy bien. ¿Y de fue? ¿Quién es el sujeto de fue? ¿Ah? De nadie. Nadie, ¿sí o Este no? día. Nadie. Kiara, muy bien, este día, ¿no? Este día, ¿no? Está bien, ahí hay dos sujetos jóvenes. ¿Cómo definimos? Esa es la pregunta. ¿Cómo definimos cuál es el sujeto principal y cuál es el sujeto secundario? ¿Cómo El hacemos otro eso? sujeto es hoy. Ahí está, por eso estoy mencionando que estas oraciones son complejas, ¿ya? Ahora, nos tenemos que quedar con uno de los sujetos, finalmente. Uno de los sujetos, finalmente. Eh, Tenemos que quedarnos con un sujeto, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a colocar por acá lo siguiente, ¿ya? El sujeto naturalmente es Sofía, pero el sujeto es este sujeto de falta, ¿no? De falta. Muy bien, vamos a reestructurar todo esto, ¿ya? Naturalmente Sofía, vamos a ponerla por acá. Sofía falta a clases, ¿ya? Muy bien, entonces Sofía es por acá. El sujeto, Sofía es el sujeto. Duplicamos acá, lo ponemos afuera y ya. Lo de dentro lo vamos a quitar. Sofía, la Sofía que estaba acá dentro la vamos a quitar. Ponerle un colorcito acá. Listo. Y nos vamos a quedar con este predicado, ¿no? ¿Cuál es el predicado? Hoy fue la primera vez que falta a clases. Sofía, hoy fue la primera vez que falta a clases. Copien el predicado
el predicado es todo lo que está acá, ¿no? Predicado. Una oración que no tiene tanta estructura lógica, pero vamos a tenerla en cuenta ahí. El predicado es, hoy fue la primera vez Que falta clases. Así es. o sea, y el sujeto es Sofía, que Y está el atrás. sujeto es Sofía. Así es. Es el sujeto principal. Hay otro sujeto, el secundario, que se podría decir que es hoy, este día, ¿no? Pero lo que estamos viendo acá es que se está asumiendo el sujeto principal. Ya eso es lo que vamos a ver en las otras Pero oraciones también también. podría ser si era así, ¿no? A Hoy ver. fue la primera vez que faltó a clases y, o sea, el sujeto se Claro. quedó hoy. Sí, sí, Ajá. sí. Muy bien, Lucas, ahí está. Por eso te echamos de menos en las clases, pues, Lucas, ¿no? Así que tienes que entrar siempre. Ya, muy bien, Lucas, ¿ah? Gracias por participar. Copien, por favor, jóvenes, predicado. No olvidarnos, por favor, que esto es ¿qué? Ese es un predicado compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque tiene dos verbos, ya tiene dos verbos. Vamos a ver por acá. Mandamos esto al fondo. Aplicamos esto transparente. Ahí están sus dos verbos. ¿Ya? Están. Muy bien. Vamos con la siguiente oración. Todo sucio y desarreglado. Pedro llegó a su casa lo más pronto que pudo. Todo sucio y desarreglado. Pedro llegó a su casa lo más pronto que pudo. Ahora, naturalmente, a ver, otra vez. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver. Listo, muy bien. Lo ponemos de color. Uy, un momento. Aquí está. Todo sucio y desarreglado. Pedro llegó a su casa lo más pronto que pudo, todo sucio y desarreglado. Ahora, ¿quién llegó? Es la pregunta, ¿no? Ese es el primer verbo. Llegó. ¿Y el otro verbo? ¿Hay otro verbo o no hay otro verbo? A ver, jóvenes, ¿hay otro verbo o ya no hay Sí. otro verbo? ¿Cuál? A ver. Pudo. Pudo, muy bien, Kiara. Muy bien. Ahora, este pudo lo que hace es convertir a la oración en qué tipo de predicado. ¿En qué tipo de predicado? ¿Ah? Simple o Compuesto. compuesto. Muy bien, Benjamín. Compuesto. Dos, ¿no? Él llegó, él pudo. Aquí, esta sí es una oración correctamente escrita. Porque él llegó. ¿Quién llegó? Pedro llegó. Ese es el sujeto. A ver, un momento. Pedro llegó. Mismo link, no se olviden. Pedro. ¿Quién pudo? Él pudo. O sea, Pedro, ¿no? Los dos verbos apuntan a que Pedro es el sujeto. Si Pedro es el sujeto, lo que me sobra es el predicado. Apunten ahí, lo que sobra, ¿no? Todo sucio y desarreglado, llegó a su casa lo más pronto que pudo. Ya, ese es el predicado. Todo sucio y Y desarreglado, eso llegó. copio, y eso Sí, copio. y eso copias, ¿ya? Borras el Pedro, ya borras Pedro. Muy bien, mismo link, continuamos.